Antonio Bueno, él acabó hace ya 9 años en esta escuela y es uno de los ejemplos que yo frecuentemente pongo cuando hablo de las estructuras, de lo que aquí se hace y de cómo se trabaja con el proyecto y las estructuras, ¿no? De Ángel también hablo últimamente. Antonio terminó, como digo, hace ya 9 años y él trabajó en su proyecto fin de carrera en el ámbito de las estructuras, unas estructuras transformables. Hizo una Zara, ¿verdad? Y bueno, fue un proyecto fin de carrera que tuvo su reconocimiento, ¿no? Aquí en el ámbito de la escuela, con una buena nota, etc. Lo más significativo es que justo en ese año se convocaba un congreso mundial sobre estructuras extensibles en Sevilla. Y en el ámbito de ese congreso se planteaba un concurso para proyectos fin de carrera era a nivel mundial, era internacional, ¿no? Se presentaron realmente, no sé exactamente la cantidad de proyectos, pero fueron muchos son más de 200, muchos. Y Antonio quedó ganador. Fue el proyecto ganador de ese concurso, ¿no? Entonces, bueno, eso también, bueno, para él lógicamente es un orgullo y para nosotros también, ¿no? Claro, él entonces ya muestra vínculos con el trabajo de las estructuras y la relación con la arquitectura y hace el máster de estructuras en Madrid. Y yo creo que desde entonces estáis en Madrid, ¿no? Y trabajando en un estudio dedicado a trabajar con las estructuras, ¿no? Es mecanismo, ¿no? Y en estos últimos 8 años, bueno, habéis trabajado en un montón de proyectos y sobre todo proyectos vinculados a una arquitectura reconocible, interesante y propositiva, ¿no? Donde se muestra un poco también lo que vemos en clase, ¿no? La relación que hay entre el proyecto y la arquitectura y el espacio, ¿no? Él nos va a contar en la charla de hoy algunos de esos ejemplos y algunos de los proyectos en los que él ha trabajado. También recordar que esta charla es la tercera de la serie de charlas que organiza la Cátedra de Arquitectura Sostenible. Y como este año estaba previsto trabajar en 3 ámbitos diferentes dentro del mundo de la arquitectura y la sostenibilidad, ¿no? Y ese tercero, en el que la programación que teníamos en la cátedra inicialmente, había que hablar sobre las infraestructuras, sobre las estructuras, sobre todo este ámbito, ¿no? Y por eso Antonio está hoy aquí para dar esta charla, ¿no? La semana pasada vimos cómo Javier Peña nos habló de la ciudad y de la arquitectura y la ciudad, ¿no? Bueno, pues en ese ámbito de los trabajos y de la difusión que se hace en la cátedra, pues vamos a enmarcar esta charla y especialmente tiene mucha relación con lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que gracias, Antonio, por venir y cuando tú quieras. Teclado. Vale. Perfecto. Vale, bueno, pues hola a todos. Bueno, ya se han presentado entonces algo de Antonio. Y nada, en primer lugar, agradecer a Antonio y a la cátedra que hayan contado conmigo para acompañaros hoy en clase y en la entrega que tenéis. Y nada, para mí también, o sea, para nosotros venir es muy ilusionante porque bueno, ya hace 9 años que salimos de la escuela, hemos seguido nuestro curso como arquitectos y volver aquí pues para compartir con vosotros el trabajo que he podido ir desarrollando, sobre todo en esta asignatura, donde la relación entre estructura y arquitectura es lo que se focaliza, pero que es súper importante. Entonces, nada,
la charla que he preparado para mostraros se llama Diseño Estructural más Diseño Arquitectónico. Y va bastante ligado un poco a la línea de esta asignatura, que es el estudio de la estructura dentro del proyecto arquitectónico. ¿Vale? Y voy a empezar con ello. La idea de la charla es evidentemente práctica, a través de una selección de 5 proyectos desarrollados en los últimos años, donde desde diferentes puntos de vista creo que la relación entre estructura y arquitectura ha sido bastante interesante. Y eso, pues en un recorrido a lo largo de estos proyectos me gustaría pues enseñaros diferentes ideas, conceptos, dibujos, planos, cálculos que han aparecido en cada caso para poder focalizar esa relación entre la arquitectura y las estructuras. ¿Vale? El primero de estos edificios es este de aquí, es una colaboración con Rica Studio, con Iñaki Carnicero y Lorena del Río, y es una vivienda unifamiliar en Cádiz. Y el concepto que remarcaba en este proyecto era el de la estructura como imagen del proyecto arquitectónico. Esta vivienda nació ya, o sea, nosotros participamos en todos estos proyectos desde el inicio de la ideación hasta la ejecución final de las obras. Y esta vivienda es bastante sencilla y se caracteriza por la disposición de 2 cuerpos prismáticos de base rectangular y desarrollados a partir de una retícula muy clara en planta cuadrada de 3,23 metros. ¿Vale? Entonces, desde el principio los arquitectos querían enfocar como ese cruce de cajas, permitiendo que la caja superior apoyara sobre la inferior y remarcando sobre todo una composición definida por una franja de 25 centímetros de estructura, que viera, o sea, que identificara, por ejemplo, la viga Bierender como elemento principal estético de la vivienda. Entonces, bueno, desde el principio empezamos a trabajar y la vivienda, bueno, presentaba varias singularidades, como se ve en estas imágenes. En principio, en primera instancia, tiene unos vuelos laterales de 6,5 metros de hormigón armado, sin diagonales, y luego también tiene en el cuerpo inferior unas vigas Bierender que hacen el apoyo de esta pastilla superior y que permiten transmitir las cargas hasta cimentación. Entonces, para el desarrollo de esta casa, bueno, trabajamos en modelos de cálculo a mano y luego también en un modelo de cálculo con este programa en concreto, STAPS, de CSI. Y bueno, a través de este software pudimos desarrollar pues, todo lo que es el análisis de esfuerzos de la vivienda. Por ejemplo, en este caso tenemos los mapas de momento que focalizan el efecto Bierender que tienen sobre todo los voladizos de la vivienda y bueno, la luz central de 12 metros. Luego, por ejemplo, también es interesante que para poder conseguir ese gran voladizo, la pared de atrás se convirtió en un muro de tensión plana. Es un muro bastante rígido, con la apertura de huecos para la iluminación de espacios interiores, y en esta imagen en concreto lo que se pueden ver son los mapas de tracción del muro trasero. Sobre todo se pueden ver los principales tirantes que aparecen en los voladizos en la pared de atrás. Bueno, este también es una imagen del apoyo del edificio sobre el terreno. En este caso en concreto también tendríamos problemas de expansividad del terreno y se hizo un análisis avanzado del comportamiento de la cimentación y del conjunto para poder acotar el funcionamiento. Y aquí en esta imagen de la deformación pudimos analizar un poco cuál era eso, el comportamiento de los extremos del voladizo para compensar con unas contraflechas esas deformaciones excesivas que pudieran aparecer en la vivienda. Y bueno, como también remarca la estructura, el nombre de la charla, al final pues la estructura tiene que llevar un recorrido, avanzar, desarrollar unos planos de estructura con todos los refuerzos. Fue muy interesante en esta vivienda que una primera batida de dimensionado de armaduras fue para estado límite último, para la resistencia de la estructura, y luego al estar en borde del mar tuvimos que recalcular todos los armados para aumentar por temas de fisuración y de exposición de la estructura. Otro punto interesante de la vivienda fue que justamente al marcar una dimensión máxima de 25 por 25 teníamos unos pilares muy cargados y tuvimos que ir a una solución mixta para poder mantener esa estética en los pilares principales. Y bueno, aquí os enseño unas imágenes de cómo ha ido evolucionando la obra, de cómo se completa ese muro de tensión plana con todos los armados.
unas imágenes de cómo quedó la viga bien del lateral para el apoyo de la caja superior y una imagen del voladizo principal ya desapuntalado, y en principio todo funcionó correctamente, así que pues, el desarrollo del proyecto un poco se validó con ese funcionamiento. ¿Me disteis las fechas? No llegamos a meterlas, pero recuerdo que, por ejemplo, aquí sí que analizamos que en la parte de la esquina del voladizo creo que aplicamos una contraflecha de 20 milímetros para compensar un poco el giro que producía y que luego estéticamente no se quedara remarcado. Vale, ahora bueno, voy a pasar a un segundo proyecto, no sé si voy rápido, si tenéis alguna pregunta, no hay problema si me queréis interrumpir para preguntar cualquier cosa, ¿vale? El segundo proyecto que quería compartir con vosotros es esta bodega, que es la bodega Veronia en Rueda, en Valladolid, en la que pudimos colaborar con IDOM y en el que, bueno, como tema marcaría eso, la integración de los sistemas de estructura, de instalaciones y de arquitectura en el desarrollo del proyecto completo, ¿vale? En esta primera imagen se ve una axonometría sacada del modelo de Revit en el cual compartimos toda la información entre las diferentes partes y bueno, aquí se puede ver un poco la imagen desde arriba y voy a pasar a la tercera imagen. Es una axonometría vista como desde abajo del edificio. Creo que en esta a lo mejor se puede entender bien el edificio. El edificio se trata de una bodega donde la funcionalidad y el uso de la bodega se ve marcado por un comienzo del flujo desde este punto hasta el almacenaje final. Y aquí detrás podemos ver unas zapatas de bastante entidad que rematan el muro de contención trasero, porque al final también para trabajar por gravedad en la bodega tenemos un espacio alto y un espacio bajo que permite pues, el flujo de todo el proceso. Esa contención se componía estéticamente y también funcionalmente de unos contrafuertes, que son estos muros amarillos, que al final se convirtieron en unos muros de tensión plana que permitían el apoyo de todos los forjados, además de ayudar a la contención perimetral del edificio, que tenía unos empujes descompensados a solucionar. Bueno, aquí tengo unos modelos de cálculo, este en concreto se hizo con SAP 2000 y en él pues, pudimos analizar todos los esfuerzos de los forjados y también los esfuerzos que se producían en los muros de tensión plana. A través de esa información desarrollamos todos los planos de estructura con la definición de los forjados. Los forjados son unas placas doble T de gran luz apoyados sobre estos muros de tensión plana que se pueden ver en estos planos de aquí. Estos son los dimensionados de armado de estos muros de tensión plana. Si os fijáis, pues la variedad de geometrías dentro de cada uno de los muros era específica, diferente a los demás, y aparecían pues, diferentes zonas de muros masivos, de muros y estrangulaciones donde realmente aparecía una región continua dimensionada como si fuese una viga, y luego también teníamos ménsulas cortas que salían a coger partes de forjado. Aquí cuesta ver un poquito, pero en puntitos está remarcado la geometría del forjado, de cómo se produce el apoyo a media caña de estos forjados sobre la estructura de los pórticos principales. Y luego fue súper importante, al tratarse un poco de una unión singular entre muros in situ con forjados prefabricados, pues el trabajo con neoprenos, con detalles de cómo se iba a apoyar cada elemento en ménsulas cortas, cómo se colgaba, cómo se suspendían todas las cargas. Y bueno, y ya tras el desarrollo del proyecto, pues se llevó a cabo la obra. Aquí sí que tengo imágenes un poco más ya del estado final del edificio, donde se puede ver pues, desde el exterior un poco ese acabado más opaco con esas dos terrazas visuales principales. Y esta imagen, que creo que recoge un poco ese concepto que me gustaría trasladar de este proyecto, que es como un trabajo intenso y vinculativo entre estructuras, instalaciones y arquitectura, puede permitir pues, desarrollar espacios de este tipo que desde mi punto de vista son muy interesantes, donde las propias propiedades de la estructura permiten que todas las canalizaciones de instalaciones puedan fluir y todo el proceso se pueda completar. Incluso con la aparición de estas salas de reuniones, aquí se puede ver pues, los forjados, estos muros de tensión plana, la escalera principal del conjunto. Y por ejemplo en esta sección, cómo se mezcla la parte funcional de la bodega con la parte también logística y de administración de la misma. Aquí se puede ver pues, uno de los muros de tensión plana, cómo al final para apoyar este forjado que se completaba en esa alineación,
se completaba esta viga de hormigón armado, no recuerdo la luz, si tenía 10 metros o por ahí, con los forjados de placa de doble T apoyados sobre ella. Si os fijáis, pues al final tenemos un forjado suspendido y todos estos agujeros permitían el paso longitudinal de las instalaciones a lo largo de los pórticos masivos de hormigón. Vale. Y esta es la imagen de la bodega desde el acceso principal, que son unos pórticos que se extendieron y en los cuales pues, la placa se apoyó a media caña y también se le dio el gesto de asimetría que quería marcar el arquitecto. Vale. El tercero de los proyectos es una nave industrial, realmente. Es una nave enmarcada dentro de un plan desarrollado por una empresa de biomasa en España, que estamos desarrollando ahora, y la idea es construir edificios en diferentes ciudades. Y este de aquí es el primero de estos edificios. Estamos ya en fase de construcción y es la nave de biomasa en Palencia. Este proyecto, creo que también, pues, desde el primer momento los arquitectos tenían clara la idea de intentar integrar el diseño estructural y el diseño arquitectónico con el objetivo de identificar esa marca de esa empresa como nuevo elemento emergente en esas ciudades, ¿vale? Con un nuevo modelo energético. Entonces, junto con los arquitectos desarrollamos unos primeros conceptos y unas primeras ideas sobre una estructura singular que se pudiera apoyar sobre una gran base de hormigón que marcara esa planta baja con el desarrollo de toda la maquinaria, y luego una estructura singular apoyada en todo el perímetro. Es un poco compleja, es 3D, pero sintetizando la estructura, esta se compone de unos tetraedros irregulares que forman, digamos, los dos extremos del arco del pórtico que construimos, y luego en el punto central tenemos una celosía, digamos, basada en los pares de la viga Fink y que completaba el óculo central de todo este espacio. Es cierto que en este proyecto pudimos llegar a diámetros súper bajos, llegamos a diámetros de barra de 10 centímetros con este enjambre de barra, y al final, para que no tuviéramos problemas de deformaciones laterales y el edificio pudiera resistir correctamente las fuerzas, en esta estructura se consiguió un concepto que era el de, para evitar esa formación de un posible mecanismo en un pórtico 2D, esta estructura realmente funcionaba como estructura 3D. Y todo este anillo exterior de tetraedros lo que forma es un gran bastidor sobre el que realmente las vigas centrales solamente se amoldan. ¿Vale? Aquí en planta también se puede ver un poco la composición de esos tetraedros, cosidos con bastantes barras para control del bandeo de todas las piezas y apoyadas sobre esa parte de hormigón. Luego aparecían otros elementos, como ya asociados también al diseño de instalaciones, del flujo de la planta de biomasa, con el foso de las cenizas, con el silo para almacenaje del material, etc. Y luego incluso la chimenea, que es la que permite, pues, sacar todos los humos. Con esto, pues, desarrollamos los modelos de cálculo. En este caso trabajamos con CIPECAD y aquí, bueno, analizamos el comportamiento del edificio. Aquí justamente la chimenea, que es bastante alta, marcaba bastante la deformación, pero lo que se puede ver en esta deformada del edificio es como la parte superior y el gran anillo que genera el edificio retiene esas deformaciones laterales del edificio, esta estructura 3D. También aquí, pues, mapas de esfuerzos. Aquí teníamos una situación concreta que era un terreno de mala calidad, entonces teníamos que ir a una solución de losa apoyada en el terreno, integrada con la parte industrial del centro de la losa, y se tuvo que analizar con bastante precisión un poco cómo se generaba la cama de apoyo del edificio para evitar, pues eso, fallos de funcionamiento entre la parte superior del edificio y la parte enterrada. Aquí también, pues, mapas de esfuerzos. ¿Puedes ir, Andrés? Y luego, en esta tipología de proyectos, bueno, ya empiezan en los últimos años cada vez más a trabajarse con BIM, y en este caso y en esta tipología de proyectos, desde nuestra oficina solemos hacer uso de estas herramientas porque realmente sí que nos permiten sacar partido y trabajar con estructuras de esta tipología directamente en 3D, tanto a nosotros como dentro del desarrollo del proyecto, como luego la interacción con el cliente, con la constructora y con todos los agentes del proceso, porque eso permite tener un feedback mucho más directo, no tener que pasar a vistas 2D y volver otra vez al 3D, que
es un proceso bastante exhaustivo. Y luego aquí bueno, pasamos un poco también a través de la herramienta BIM pues, al desarrollo de todos los planos de estructura, con todos los armados. La implementación del color es un criterio que adoptamos también un poco para la visualización de información, tener claramente marcadas pues, cada uno de los perfiles que se implementan en el proyecto. Y bueno, aquí también pues, yo creo que es interesante un poco la composición de esta nave que al final permite pues, generar esa imagen y esa identidad al edificio. También trabajar con estos modelos pues, nos permite desarrollar fácilmente vistas 3D aclaratorias de cada uno de los elementos para que se puedan comprender con facilidad y desarrollar más tarde en taller por la empresa constructora. Y ya con eso pues, se dio el salto al desarrollo de la obra. ¿Vale? En este caso bueno, pues tenemos la losa de cimentación, donde ya se empiezan a marcar todos los perfiles del edificio, donde se deja previsión de placas para ir sujetando toda la estructura metálica. El edificio fue creciendo y aquí aparece también otro de los factores que muchas veces altera, en este caso fue la crisis de suministros de acero y en este caso tuvimos un problema con el suministro de perfiles tubulares huecos, por lo cual fue necesario ir a perfiles de ala abierta y al final fue necesario remodelar un poco la geometría del edificio porque realizar esas estructuras que hemos visto de barras con perfiles de ala abierta era un completo caos. Entonces se hizo una pequeña simplificación de la estructura y es lo que finalmente pues, se está desarrollando actualmente. Aquí se puede ver un poco cómo ya está completada la pastilla de hormigón inferior y cómo se ha empezado a construir toda la pastilla superior de la nave. Estas imágenes, ahora como disponemos de drones, es bastante fácil pues, tener una vista más amplia del edificio y poder ver la evolución de todo lo que se produce. Sí. Cuando haces una evolución de la geología tan particular, ¿eso es por iniciativa propia del cliente o al seguimiento del...? En este caso, yo creo que es proposición del cliente y de los arquitectos. Al final, bueno, no lo he citado, pero los arquitectos son FRPO, es un estudio de Madrid, que desde mi punto de vista hace una arquitectura súper interesante de esta tipología y de todas las tipologías, un estudio bastante interesante y entiendo que en este caso el cliente también acudió a ellos con el objetivo de que su edificio marcara un punto a favor dentro de su empresa, entonces se buscaba también esta idea y por ejemplo estamos trabajando también con otros edificios en otras ciudades que van mutando, van cambiando con el desarrollo, con las ideas que ganas en todos estos procesos constructivos y que van adoptando geometrías sensiblemente diferentes, se van adaptando a cada caso. Son diferentes. Me ha parecido súper interesante porque lo que proponéis al principio era como un elemento estructural que se repetía, ¿no? Sí. Entonces, eso te puede llevar a lo que hablabas del taller, ¿no? Entiendo que vuestra idea sería que todo se fabricara y que esos elementos se llevaran, porque son todos iguales. Sí. Me parece como un éxito, ¿no? Esto, que habría sido porque no lo pudiste conseguir. Sí. Pero muestra también la realidad, ¿no? de toda la cantidad de variables que intervienen en un proyecto y luego en una obra. Fíjate que la falta de suministro, la dificultad para ejecutar algo, los precios, es decir, a la hora de desarrollar un proyecto hay tantas variables, ¿no? Que llegar a ese punto en que hay en esa imagen es un éxito, ¿no? Sí, luego en este tipo de proyectos está la comparación con lo estándar, que es un poco delicado, porque claro, si habláramos de ir a lo estándar, obviamente vamos a ir a soluciones optimizadas en términos económicos, pero en imagen vamos a conseguir lo que otros ya han conseguido. Si realmente lo que se quiere también es que el proyecto arquitectónico y estructural aporte otros aspectos a la marca, pues en este proyecto fue lo que se buscó. ¿Vale? Este es el tercero de los proyectos y ahora vamos al cuarto. Es un cambio un poco, es un giro con respecto a los anteriores, porque bueno, se trata de un edificio de viviendas en el centro de Madrid, entre medianeras, desarrollado con la constructora ACME y en el que quería enseñaros sobre todo pues, que la coordinación entre estructuras y arquitectura es importante, incluso también en el proceso de obra, en cómo se desarrolla la construcción de un proyecto. Entonces, bueno, aquí tengo una imagen del modelo con el que trabajamos. Se trata de un edificio de viviendas
con 7 plantas sobre rasante, donde tenemos unos áticos apeados en una losa un canto considerable, y en el que en la planta sótano aparece un parking robotizado. Aquí tenemos un parking robotizado con una primera planta de sótano, digamos, para mantenimiento y gestión del parking, y luego 2 plantas de doble altura para el acopio y almacenamiento de 2 coches en vertical. Este proyecto empezamos a desarrollarlo en la oficina y lo desarrollamos, digamos, en la línea convencional de construir una pantalla perimetral que nos permitiera generar todo el foso del edificio, bajar hasta abajo, construir una cimentación en el terreno de arena de miga de Madrid, que es un terreno bastante bueno, y desde ahí subir hacia arriba. Ese proceso lo que conlleva es la generación de esa pantalla de pilotes, bajar hacia abajo, con anclajes es más complicado, normalmente pues en este tipo de actuaciones dentro del centro de Madrid puede ser más interesante acodalar interiormente, y eso pues hace que la obra aumente su plazo, puesto que tú tienes que bajar, construir y subir para arriba. Entonces, una de las ideas que se planteó en la fase de proyecto fue la de implementar un sistema diferente, intentar construir el edificio antes hacia arriba que hacia abajo. Y fue una idea que evolucionamos. En este plano de estructuras, sacado del proyecto, se puede ver un poco la geometría de la planta de la parcela, donde desarrollamos una pantalla de pilotes discontinua perimetral para poder excavar y contener todas las tierras y edificios de alrededor. Y la idea que implementamos fue la cimentación del edificio por micropilotes. Los micropilotes son pilotes de diámetro más pequeño con una intubación de acero que permiten mucha mejor capacidad estructural que un pilote usual. Entonces, lo que se planteó, y sobre todo se ve en los pilares principales del edificio, era embutir esos micropilotes dentro de estos pilares. Y, claro, si pasas, Antonio, de diapositiva, esta lo explica bastante bien. El concepto que marcamos del edificio fue, desde la excavación inicial, que podríamos alcanzar hasta nivel sótano una vez ejecutada la pantalla lateral, sin necesidad de acodamiento interior, lo que se realizaron fue con una máquina de alta precisión todos los micropilotes del centro de la parcela. ¿Vale? Esos micropilotes se tuvieron que hacer con toda la precisión posible porque el parking robotizado estaba encajado milimétricamente y no podían haber fallos luego a la hora de excavar y no encontrar un espacio suficiente. Entonces, lo que aquí se planteó fue la construcción de los micropilotes, la construcción del forjado de planta sótano 1 y de planta baja, y lo que se empezó a construir es el edificio hacia arriba. Se completó en pocas semanas toda la construcción de plazos y nos encontrábamos con el edificio construido arriba y en paralelo se podía empezar a excavar para abajo. ¿Qué nos permitió esto? Ahorrar costes de medios auxiliares, no tener que utilizar anclajes, no tener que utilizar podales, no tener que utilizar ese tipo de elementos, y lo que nos permitió también fue evitar problemas con los vecinos. Muchas veces cuando abres un agujero así en el centro de la ciudad puede producirse un caos y es fácil que aparezcan denuncias, pleitos, y en este caso nosotros tapamos y lo que está pasando abajo no se ve. Entonces es un poco más compleja la excavación, pero nos permite pues, evitar esos puntos, y además de que construimos en paralelo toda la estructura y arquitectura también. Entonces, bueno, aquí aparecen ya unas ideas de, claro, nosotros tenemos unos elementos esbeltos que conforme vamos excavando nos los encontramos y es importante arrastrarlos para evitar problemas de pandeo y de colapso, sobre todo para las cargas con las que nos encontramos. El edificio de baja hacia arriba está construido ya al completo. Y conforme vamos bajando, bueno, luego es importante, claro, ya en este tipo de obras singulares trabajar todos los detalles. Si puedes bajar, Antonio, hay un detalle muy importante que es cómo hasta planta baja llegamos con los micropilotes, pero de baja hacia arriba la estructura sigue como originalmente. Entonces ahí es importante, entre planta baja y planta sótano, desarrollar unos detalles estructurales singulares que te permitan hacer una transición de esfuerzos desde unas piezas hasta otra y que todo el conjunto funcione correctamente. Aquí, bueno, más planos. Aquí tenemos el último plano de cimentación de cuando llegamos abajo y realmente completamos a su vez una losa unida a todos estos micropilotes, permitiendo tener una losa pilotada en el estado final. Y bueno, yo creo que es interesante también aquí pues estas fotografías que os muestro, que es del proceso de obra. La obra ahora mismo se encuentra abierta, estamos llegando ya a la planta de cimentación, se hormigonará en las próximas semanas. Y bueno, aquí es un poco una imagen de cómo nos encontramos la parcela al llegar, todo vacío, y se realizó bueno, una primera preparación de toda la explanada para poder comenzar con la máquina de pilotes a perforar y a realizar la pantalla.
Aquí tenemos bueno, una imagen de la pilotadora, de cómo iba realizando todas las perforaciones. También pues eso, de la colocación de las jaulas de las armaduras de los pilotes, su hormigonado desde arriba. Y luego en esta imagen ya empieza a aparecer, bueno, ya tenemos completa toda la pantalla perimetral, la liga de coronación y el entronque con forjada de planta baja. Y aquí ya empiezan a aparecer esos micropilotes de gran tamaño que hemos ido colocando en el interior de los pilares del edificio. Esta imagen, creo que luego hay otra parecida, muestra ya cómo tenemos todo el replanteo de micropilotes y una vez ejecutada la pantalla perimetral podemos bajar hasta el nivel de planta sótano 1. Y en este nivel pues ya nos permite trabajar para completar esos detalles de conexión entre los micropilotes y los pilotes principales. Por ejemplo, es súper importante la entrada en carga. Claro, nosotros ahora tenemos que meter la carga de los forjados a los micropilotes y no a los pilares de hormigón. Entonces implementamos un sistema también de capiteles metálicos, que es más usual en pilares metálicos, pero dentro de pilares de hormigón. Y una vez completadas todas esas uniones, pues se empezó con el armado del forjado de planta sótano 1, que evitas también el encofrado, puesto que lo haces directamente sobre el suelo. Aquí la imagen bueno, de cuando teníamos todos los armados. Aquí ya aparece también una imagen del foso, es un foso bastante imponente, que es por donde se mueve el robot para mover todos los coches. Y bueno, esta imagen ya da un salto y nos encontramos, digamos, este es el suelo de planta baja, este es el forjado de sótano 1. Encima tenemos ya el edificio construido y la operativa que se lleva ahora es la de excavación modo minería del edificio hacia abajo. Aquí bueno, tenemos una imagen de la Mini, por el hueco también se han implementado en fases de obra unos huecos para poder ir subiendo toda la retirada de arenas y de terreno para ir sacando al exterior. La calle es estrecha y para que os hagáis una idea, todas las armaduras están partidas a 6 metros porque los camiones no entran en la calle. O sea que es un hándicap añadido porque fue realmente difícil el poder traer todos estos elementos a obra y montarlos. Una vez ya que excavamos planta sótano 1, en esta planta no necesitamos acodalamiento, claro, lo que te encuentras son unos micros limpios y lo que se empieza es a construir en descendente. Empezamos a consolidar los pilares de hormigón conforme vamos bajando con el objetivo de controlar el pandeo, de dejar el edificio en su funcionamiento final y de poder continuar con las plantas siguientes. Aquí, si os fijáis, tenemos el sótano 1, hemos bajado a sótano 2, aquí creo que ya teníamos hormigonada, sí, la pastilla de sótano 2, aquí ya se ve la imagen del foso, y lo que se hacía era en 2 fases completar el hormigonado de los pilares con el objetivo del control del pandeo. Mientras tanto, se disponían de unos sistemas provisionales de apuntalamiento para evitar ningún problema en los micropilotes. Bueno, aquí hay otra imagen de cómo se va avanzando en la obra, cómo se descubre la pantalla perimetral. Es interesante ver cómo el edificio tan masivo con estos contrafuertes que realmente recubren a los micropilotes, pues luego se quedan aquí suspendidos de esos palitos metálicos. Y luego también muy importante que al trabajar en una obra subterránea pues tenemos que tener una ventilación correcta para evitar problemas de falta de oxígeno. Esta es una imagen ya limpia del sótano 2, en la que posteriormente bueno, la imagen yo creo que esta se ha colado por detrás, pero bueno, se ve todo limpio. Vamos a ver. ¿Vale? Y aquí pues se puede ver esa imagen, cómo la estructura masiva de hormigón al final gravita sobre estos elementos metálicos. Creo que es un tubo 273 de diámetro, en acero 355, y si os fijáis tiene una dimensión bastante pequeñita aquí por debajo de estas columnas. Y si sigues, Antonio, vale, y esta es una de las últimas imágenes. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, arquitectura ya se ha llegado a las particiones. Esto es sótano 1 y ya tenemos todo cegado, todo trabajado por dentro y nosotros seguimos excavando. Tenemos el sótano, digamos, 2 ya ejecutado, con todo más o menos completo, todos los pilares, juntas de hormigonado, y ya estamos excavando hacia abajo hasta llegar a la base de cimentación, completar el forjado de cimentación, la losa, y luego, aún así, también seguir excavando hasta hacer el foso del elemento central del parking robotizado. Vale, perfecto. Y bueno, este es el último proyecto que me gustaría mostraros. Es un proyecto que bueno, hemos desarrollado en los últimos años. Se ha construido y casi que ya ha terminado porque ya se ha completado la expo y en breve ya se empieza con el desmantelamiento. O sea que quizás pues, es un ejemplo en el que vemos pues, la evolución de toda la vida del edificio, incluso hasta que pueda terminar.
Y bueno, fue un edificio que ganamos en el que ganamos el concurso junto al estudio de Aman Cánovas Maruri, de temperaturas extremas, y donde el lema que marco es el de diseño estructural dentro del proceso arquitectónico. En este proyecto yo creo que fue muy interesante cómo desde el principio del proyecto, desde el concurso, hubo un intercambio de ideas, reuniones entre todos los agentes que participábamos en el proyecto para producir intercambio de ideas y para que éstas pudiesen evolucionar en pro de poder conseguir el concurso y desarrollar el edificio. Aquí hago un resumen para, no sé si alguno no conoce el edificio, pero bueno, es el pabellón de España para la Expo de Dubái y tiene un planteamiento sencillo que se explica bastante bien en los esquemas anteriores. El edificio se compone de un gran sótano que va a albergar como los usos principales de desarrollo de exposición, de servicios del edificio, etcétera, sobre el que se colocará la plaza principal. Es una plaza compuesta por un montón de conos de diferentes características, acabados, dimensiones, que al final generan diferentes espacios y, dentro del proyecto arquitectónico. Luego aparece otra pastilla, que es este anillo, digamos, estos laterales que abrazan el edificio, que es el cuerpo administrativo, ¿vale? Que compone el edificio. Y si os fijáis, el edificio, aquí se ve como toda esa planta sótano y luego viene coronado por esta planta baja en la que aparecen todos los conos con una estructura exterior cónica y una estructura interior de domos que permitía también generar los ambientes de los diferentes espacios. ¿Vale? Aquí se ve un poco pues eso, el planteamiento de los edificios. La planta sótano enterrada tiene acceso por el principal cono de todos. Tiene los cuerpos administrativos, los cuerpos de servicio, cocinas, y luego tiene el auditorio principal y la gran sala de exposición. Y luego tenemos la planta baja, que es como esa plaza cubierta y coronada por todos los conos, abrazada también por cuerpo administrativo, y que generaba todos los flujos de caminos, desarrollos de los diferentes espacios. Aquí, bueno, unas imágenes que he recuperado de la fase de concurso, de cómo se empezó a plantear el edificio, y veréis que luego finalmente coincide bastante el desarrollo final con la propuesta inicial. Esta es la imagen principal que se hizo del concurso. Y aquí un poco un detalle de los conos. Los conos ahora los veremos más adelante, son unas estructuras bastante altas, compuestas con unas fachadas de membrana tensada. Y bueno, como veis, estos espacios interiores al final lo que buscan es que sean espacios bastante diáfanos y que comuniquen todos los flujos. Por lo tanto, los apoyos de los conos se iban a convertir, se iban a distorsionar y a generar de forma irregular para permitir todos esos flujos y que no hubiese problemas de movimiento entre diferentes espacios. Entonces, bueno, esta creo que es una de las ideas más interesantes del pabellón y fue la del desarrollo de los conos. Nosotros partimos de una estructura singular que está coronada por estos conos de diferentes diámetros. Si os fijáis, van desde diámetros de 5 o 6 metros hasta 24 metros en el cono principal y con una altura de hasta 21 metros. Y claro, teníamos que en un primer punto plantear la estructura de estas piezas. Si os fijáis, bueno, hay una curiosidad que os la contaré aquí brevemente, que es que todos los conos tienen lados impares. Y no es una cuestión de azar, sino es una cuestión a propósito que viene ligada por unas teorías, que es curioso porque son del 1892, de August Popper, que es un alumno de la escuela de Ritter, que igual os suena más. Y en aquella época, donde las estructuras de acero se iban desarrollando por Europa y por el mundo, identificaron que las cúpulas tenían un problema de estabilidad, una pseudoestabilidad que en algún caso llegaría al colapso. Y entonces, en este libro del 1892 recogían estas figuras y esta explicación. Y era que en estructuras de barras en cúpula, yo lo llamo como la teoría de cúpulas de Foppel, la solución de lados pares puede llevar a estructuras pseudo-estables. Quiere decir que si esa estructura en un programa de cálculo la analizas, por ejemplo, frente a cargas gravitatorias, funciona. Pero si la analizas frente a determinadas cargas, es un mecanismo y puede colapsar. Y eso fue un error que hubo en aquellos años y hizo que hubieran tragedias y se analizara detenidamente, hace más de un siglo. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, el análisis de una cúpula de varios niveles con una fuerza lateral, que es la que en determinadas posiciones, cuando se alinea con el triángulo, con todo el equilibrio de fuerzas, puede producir un mecanismo. Entonces fue una idea que se adoptó desde el principio, integramos y todos los conos se diseñaron con lados impares.
Este alzado también está sacado del modelo de Revit. Este proyecto también lo desarrollamos íntegramente en BIM para poder controlar toda la geometría y también la interacción con el cliente. Si os fijáis, tenemos todas esas cúpulas que hemos visto de estructuras regulares en un plano superior, a nivel de techo de planta baja, y luego a nivel de planta baja tendremos unas soluciones verticales, que están incluidas en paredes opacas, y unas soluciones inclinadas, que son las que se ubican en los espacios de recorridos y que se intentan pues, disponer en la forma de que confluyan con estos movimientos. Claro, nos encontrábamos con una irregularidad, y es que los conos muy regulares arriba se encontraban con una base totalmente irregular. Entonces, otro de los elementos que se definieron en el proyecto, y se ve aquí en esta imagen, es el diafragma del techo de planta baja. Es un nivel de barras que permite aprestar la base de todos los conos y dar coherencia e intentar estabilizar esa merma de rigidez que se podría producir por la irregularidad de los pilares en planta baja. Claro, este edificio tenía una situación de sismo, tenía situación de viento, tenía todas las situaciones. Sí que es cierto que en términos de sismo, por ejemplo, la Expo lanzó relajaciones para no tener que ir a las soluciones, y además de que son unas estructuras ligeras que no van a desarrollar un funcionamiento, unas cargas sísmicas importantes. Pero uno de los aspectos que sí que era muy singular era el tratamiento del viento. No es un edificio convencional, en normativa internacional no vamos a encontrar información sobre cómo analizar las cargas de este edificio, por lo cual desde el principio, esto es más fase posterior al concurso, justamente posterior, empezamos a analizar cómo funcionaba viento el edificio desde las diferentes vertientes. Este en concreto se ha desarrollado con un simulador sencillo de viento incluido en Robot Structural, que es un programa de Autodesk de elementos finitos, que conforme fue avanzando el proyecto realmente se quedaba corto y generaba dudas. Entonces, en ese momento se llegó al acuerdo de que para este edificio era necesario desarrollar un túnel de viento para conocer bien cuál era el funcionamiento del edificio y de las turbulencias que el viento iba a producir. Entonces, en coordinación con el Departamento de Física de la Politécnica de Madrid, se empezó a trabajar en estas maquetas que veis en las fases, donde se desarrollaban todos los conos con una serie de sensores, que son estos puntitos negros, que iban a recibir todas las presiones y darnos el coeficiente de presión y succión de cada uno de los puntos en diferentes direcciones. Aquí tenemos una imagen del túnel de viento de la Politécnica de Madrid, con el edificio en maqueta, conformado con todos los conos, incluso con el cuerpo lateral, y un esquema de cómo se plantearon todos los sensores para obtener en diferentes direcciones de viento todas las fuerzas y coeficientes de presión. Al final, claro, era fácil. Lo más complicado fue construir la maqueta. Teniendo la maqueta y el túnel, hicieron 36 direcciones de viento. O sea, teníamos un Excel con 10.000 datos de viento, era una pasada. Y entonces, a través de esa información, entramos en un proceso interesante. Fue recibir un Excel con 10.000 datos, trabajar en coordinación con los desarrolladores de las fachadas tensadas, que en este caso fue la Astrazorrilla, y que ellos, claro, por su parte tenían que desarrollar el funcionamiento de las fachadas con sus modelos no lineales. Si nos fijamos en estos esquemas que están dentro del proyecto de estructuras, nosotros tenemos unas fachadas tensadas en el estado inicial contra la estructura de los conos, donde en fase de presión esta tela se va a chafar contra nuestros conos, pero en fase de succión se puede producir efecto vela y tirar de los extremos. Ese comportamiento se simuló correctamente en los modelos del fachadista en este caso. Tuvimos la suerte también, analizamos la rosa de los vientos de Dubái en este caso, y justamente coincidía, digamos, si os fijáis, el norte del edificio, o sea, coincidía, la componente principal de la rosa de los vientos era el noroeste, por lo tanto nos cuadraba el viento en los ejes principales del edificio. Fue una curiosidad, porque tampoco estaba planteado de forma específica, entonces pasamos a trabajar con 4 direcciones. Estas son unas imágenes de los modelos de cálculo de fachadas. Y si os fijáis, aquí van unos mapas de presión, de viento, este mapa es de succión y se empieza a ver el levante de las telas, cómo se produce una panza en la parte inferior, y eso se puede ver muy bien en estos casos, cómo al final la tela, en la parte de succión, tira de la parte superior del cono, digamos, intenta chafar el cono, no tanto lateralmente, sino como verticalmente. Y luego desarrollamos un proceso en el que en este caso la Astrazorrilla trabajó para el desarrollo de sus fachadas con una herramienta XQ, que se llama, y ellos exportaron todos los datos
y nosotros los importamos a través de código en el programa de cálculo nuestro, que en este caso fue Robot Estructural. Y si os fijáis aquí, pues aparecen todas las cargas de viento de las diferentes direcciones. Aparecen cargas muy fuertes en la coronación de los conos por ese efecto vela que tiran las telas, y también las cargas laterales de la propia compresión que mete la tela lateral. ¿Vale? Y bueno, yo creo que esa fue la parte más interesante de cargas en singularidad, y con ella ya entramos al desarrollo del modelo de cálculo del edificio completo, que podéis ver aquí, que está compuesto, lo veremos ahora más adelante, pues de un forjado en plata baja de metálica y chapa colaborante, sobre el que se apeaban todos los conos. No hay continuidad en ningún punto de un cono hacia abajo, todos los conos están flotando en el forjado de planta baja, igual que aquí que se ve, por ejemplo, un restaurante de 2 plantas que también hubo que situar ahí. Y aquí, bueno, os muestro una imagen un poco ya del desarrollo de la estructura en BIM. Teníamos la estructura completamente modelada en el programa, con todos sus detalles, y si os fijáis, con una cantidad de colores que al final representa también la tipología de perfiles en cada elemento. Pasamos a otro. Como también dentro del BIM pues podemos al final desarrollar lo que son unos planos de estructura más convencionales de un forjado, en este caso de planta baja, y también trabajar pues, con los diferentes detalles de encuentros de estructuras que se producían en los apeos de planta baja. Otro de los aspectos importantes de trabajar de esta manera, yo creo que si no hubiera sido así, hubiera sido imposible. Los arquitectos sí que trabajaron en 2D, pero nosotros era imposible trabajar en 2D. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del espacio central del edificio, que es el gran cono, que está generado con una rampa helicoidal en voladizo desde el extremo que da soporte al cono. Entonces, esta pieza era eminentemente tridimensional. Con el modelo BIM pudimos levantar todo el 3D y en él tener toda la información para visualización, y luego con este 3D realmente la constructora pasó directamente al diseño CAD/CAM de la estructura, corte, uniones y montaje. Y aquí bueno, hay una imagen ya del conjunto de la estructura, ya empieza a aparecer, bueno, aparece también la contención perimetral, que es otro aspecto curioso que ahora después contaré del edificio. Y si le das otro, Antonio. Aquí, bueno, de toda la amalgama de capas que hemos hecho, yo creo que a modo de resumen, esta imagen permite ver bien cómo es el funcionamiento estructural del edificio, donde tenemos todo un conjunto de conos en la cubierta del edificio que contiene interiormente todos los domos que recibirán los diferentes acabados y ambientes de cada uno de los espacios. Todos estos elementos se apoyan sobre el forjado de planta baja, junto a los cuerpos laterales, al restaurante, al cono principal, y bueno, estos son los detalles de unas pérgolas con placas solares que se hicieron en el acceso del edificio. Y luego ya bajamos a la planta sótano, donde tenemos toda la parte hundida del edificio, con pilares más homogeneizados para encontrar espacios diáfanos y para encontrar regularidad, y la parte también de servicios y cocinas que estaba situada aquí. ¿Vale? Y bueno, aquí unas fotos de obra para que veáis un poco cómo fue luego a posteriori, a partir del proyecto, el proceso de construcción del edificio. Os contaba que bueno, la pantalla perimetral al final no se hizo, quizá, o sea, había un concepto desde el principio del edificio, y es que este edificio no era permanente, porque Dubái tiene un plan urbanístico para que la zona de la Expo parcialmente sea sustituida y los edificios principales sí que se integren en el plan. El pabellón de España no estaba en una zona de paso, creo que de una carretera, por lo tanto no estaba predispuesto para mantenerse, y uno de los conceptos, que era el de la sostenibilidad, se marcaba en el edificio con la capacidad de desmontarse y luego poder trasladarse incluso a otro lado o desmantelarlo, pero la idea es que se pudiese realizar de este modo. Entonces, uno de los aspectos que se implementó fue el de la contención perimetral. Teníamos una contención perimetral de 6 metros de altura. Es una contención perimetral bastante exigente, con unas fuerzas bastante importantes, y que convencionalmente pues, deberíamos de ir a un muro de hormigón armado, pantallas, soluciones complejas, anclajes con problemas de disposición en el entorno. Entonces, llegamos a un punto en el que se tomó la decisión de utilizar una tabla estaca, un sheet pile, que es esta de aquí, y está alquilada. Esta solución de contención se alquiló. Está toda la pantalla realizada por hincado de pantallas, y cuando se termine el edificio se retirarán, cumplirán el alquiler de las pantallas y se devolverá al propietario. Bueno, aquí ya se ve la imagen, con todo el foso del sótano excavado, con toda esta pantalla que también buscaba los niveles del forjado de planta baja posteriores, y ya la tabla rasa sobre la que se iba a trabajar en planta sótano. Aquí en planta sótano, bueno, luego aquí aparece ya imagen de cómo la cimentación iba apareciendo. Esta es la cimentación del cono principal,
los diferentes elementos para sustentar rampa y sustentar la parte de la estructura principal. Y luego, una vez completada toda esa cimentación, ya empezaron a emerger las estructuras. En planta sótano estamos hablando de estructuras más convencionales, estamos con unas estructuras de metálica principalmente y unos forjados de chapa colaborante. Y luego aquí, bueno, se puede ver un detalle un poco de la zona del auditorio, donde había 15 metros de luz y se plantearon unas cerchas unidireccionales con una costura lateral. Más imágenes también de cómo la planta baja aparece como un forjado principal y luego ese cuerpo de servicios también tenía una planta mensanille para poder ampliar la superficie del edificio y luego crecer hasta la parte de arriba donde estaban las extensiones y los petos de fachada. Y bueno, yo creo que aquí ya llegamos a la parte interesante. Una vez construida la base del edificio, como comentaba, a través del modelo BIM, la constructora tuvo un acceso directo al replanteo de la estructura, a trabajar con ella y a implementar también las uniones basadas en la prefabricación en unos talleres en Dubái y posterior traslado al edificio. Si os fijáis, por ejemplo, este cono viene cortado de esta manera, le falta la parte superior y toda esa logística se desarrolló de mano de la empresa en base a los medios y recursos disponibles. Durante la fase de obra yo creo que una parte muy interesante, vamos, que nos sorprendía también a todos, a arquitectos, arquitectos de estructuras, de instalaciones, fue un poco como al ir emergiendo esas estructuras, al ir solapando cúpulas, conos, etcétera, iban apareciendo vistas bastante interesantes como esta, que es uno de los conos donde aparece un domo tipo pirámide escalonada, y luego la parte estructural exterior con la triangulación de los conos y la cúpula central. Aquí, bueno, otra imagen de cómo se fueron ya montando los diferentes conos, claro, con una lógica de dentro hacia afuera para tener acceso con grúa desde todas las posiciones. Esta también es bastante interesante, cómo se tuvo que montar la rampa principal helicoidal, con una estructura bastante robusta para poder tener una rigidez y un funcionamiento correcto, sobre la que luego partiría, como veis aquí, ya el cono principal, un cono de 24 metros de diámetro. Y esta fue la coronación, que ya terminaron por la noche, de ese cono principal, con la colocación de la parte superior. Y si pasas, Antonio, y aquí nuevamente aparece otra imagen bastante interesante de cómo al final con los andamios, con toda la amalgama de barras, pues ese cono ya también empezaba a marcar un poco la intención y la hibridación de estructura y de arquitectura en el conjunto. Este es otro de los conos, también pues con otra pirámide irregular escalonada, y en este también lo interesante era ver cómo ya las fachadas se iban colocando exteriormente y hacían unos filtros de color pues que al final también generaba una composición bastante interesante. Este cono en concreto luego se tapó, esta pirámide iba tapada, luego lleva estas subestructuras y se tapó con material. Y ya pues llegamos se completó el pabellón. Sí que es cierto que fue un proceso un poco complicado porque justamente ocurrió la pandemia y durante la pandemia íbamos a toda leche para terminar el edificio. Se iba a inaugurar en octubre de 2020 y se iba corriendo hasta julio-agosto de 2020 con el agua al cuello, y entonces llegó la pandemia y se paralizó 2 años de la exposición. Entonces, en este caso, Cimolai, que es una constructora italiana, pudo parar el proceso y hacerlo con más tranquilidad. Y ya se consiguió, bueno, el edificio, se completó el edificio con las pérgolas exteriores. Y también una imagen nocturna que yo creo que es bastante interesante porque ya aparece la iluminación de los diferentes espacios de las plazas y hace esa composición completa del edificio. Si os fijáis, yo creo que al final quedó interesante, ¿no? Como esos espacios cónicos y de domos pues generaban esa posición irregular de pilares. Aquí luego no tenemos pilar. Aquí que aparece, por ejemplo, las paredes opacas, pues los pilares ya sí que empiezan de forma óptima a colocarse debajo de los nudos de los conos, que es por donde llegan las fuerzas principales. Esta es una imagen de ese espacio principal, no tiene demasiado zoom, pero bueno, aparece esa rampa helicoidal de acceso, y luego también esta es la escultura, una escultura desarrollada por Daniel Canogat, que pesaba 3.000 kilos y que iba colgada también de una de las cúpulas y que también coordinamos. Aquí también esta imagen, pues al final si os fijáis, cada una de las cúpulas tenía una identidad propia. Esta en concreto era como de jardinería y se montaron suspendidas unas bandejas circulares que contenían todas las macetas, y aquí hay una red de barras de las cuales estas iban colgadas y unidas al cono principal. Y luego aquí se ve como el nivel inferior de los anillos de los conos
iban unidos con todo este diafragma que permitía dar coherencia a toda la estructura superior. Esta es otra imagen de la misma zona con esas jardineras colgadas. Y bueno, y aquí había puesto alguna imagen más de diferentes conos, este pues amarillo con esto. Recuerdo que algunos de los conos, también por parte económica, etcétera, se mantuvieron sin cúpula y se no se desarrollaron todas. Y luego ya pues la última, que también me parecía una imagen interesante de uno de los conos donde esa mezcla entre estructura y arquitectura hace que el espacio yo creo que gane bastante interés. Y por ahí ya termina mi lección. Bueno, no sé, da para mucho, ¿no? Da para estar aquí hablando toda la mañana. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Hay mucha diferencia entre... La excavación. La excavación, ¿verdad? Sí. Sí. Es una de las cosas que has comentado más interesantes, ¿no? Porque construir... Arriba abajo. al revés. Pero yo recuerdo que la ampliación del Museo del Prado se hizo también de esa manera, además con los problemas que hubo alrededor, con unos grandes árboles, todas las calles, el tráfico, etc. Y como también allí se construyó la estructura del sótano sin excavar, y luego se excavó. Pero que eso se haga en el Museo del Prado, que es un edificio... una obra considerable, pero claro, en un edificio de viviendas poder hacer ese sistema es curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Por el principio se partía también del riesgo de realmente luego encontrarte con complicaciones. Pero en principio la experiencia en este proyecto ha sido buena, se sigue desarrollando, estamos llegando ya a la parte inferior y el permitir construir hacia arriba ha ganado mucho en plazo, porque digamos que es una excavación complicada y el plazo que tienes para desarrollarla es importante, además de las complicaciones de elementos que puedan estorbar. Claro, y sobre todo la cantidad de riesgo que desaparece, porque entre medianeras bajar toda esa profundidad, teniendo en cuenta que hay que contener todos los edificios que hay al lado, las calles, el tránsito de coches, que es una carga dinámica que ante una excavación va deteriorando el terreno, lo va moviendo, ¿no? Es decir, se eliminan muchos riesgos, ¿no? Sí que es verdad que se cogen otro tipo de riesgos porque la precisión tiene que ser, o sea, tener que construir de una manera tan precisa sin ver, porque claro, hay que bajar esos micropilotes y tienen que estar en la posición exacta para que luego los coches quepan, ¿no? Porque como alguna plaza de garaje no tenga las dimensiones adecuadas, no sirve, no vale. Es una pérdida para ese edificio, ¿no? Entonces, trabajar con esa precisión en algo que no se ve es un riesgo también, ¿no? Pero sí que es verdad que la contrapartida de reducir los riesgos de posibles daños a los edificios colindantes, colapsos, etc., incluso de estructuras auxiliares que se necesitan para ir acodalando y sujetando esas estructuras si se construyen de la otra manera, ¿no? De empiezo por abajo y para arriba, ¿no? Es realmente interesante, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Con qué tolerancia trabajabais? ¿Con qué tolerancia? En concreto con los micropilotes. Con los micropilotes fue interesante. En este caso trabajamos con una empresa que se llama Geo3T, que ellos en Madrid han desarrollado pilotajes en la zona de Bernabéu, no sé qué proyecto hicieron, pero trabajaron con micropilotes, son micros de 35, también es un micro inusualmente alto, normalmente los micros suelen ser de 200, 180, 220, para trabajar como elementos pequeños. En este caso fueron micros grandes con una máquina potente y que permitían, no recuerdo la tolerancia, pero un desvío de 1 centímetro de menos. No se puede permitir más porque se te iba a la plaza. Y ellos lo garantizaban. Ellos sí que lo garantizaban. Por el momento vamos bajando. Es cierto que no está a la perfección absoluta, pero de momento estamos en el rango de funcionamiento y con el contrafuerte, que es el pilar que embebe los tubos, jugaremos ya en el encofrado para ganar esas distancias. Pero es la imagen que nos da del recubrimiento. Creo que tenemos 7 centímetros o 6 centímetros y con ese ya tocando las armaduras es con lo que terminamos de calentar. Es muy interesante esto porque fijaos que cuando
estáis, bueno, en cualquier asignatura que tengáis que dibujar un plano, lo dibujáis con una herramienta informática, puede haber una precisión de, bueno, elegir unidades, 4 décimas, ¿no? 4 decimales, ¿no? Pero luego en la obra es otra cosa, ¿no? Y también hay que trabajar con precisión. Fijaos, estamos hablando de tolerancias de 20 milímetros, es decir, estamos hablando de esto. Esto en una obra de esas características y trabajando sin ver, ¿no? Y teniendo que jugar también a la estrategia de utilizar los recubrimientos del acero de esa estructura de hormigón para ir compensando desvíos, ¿no? Es decir, la planificación en el diseño de esa estructura tiene que tener muy presente la forma de construirla, porque si no, luego, si no existe ese control o esas empresas que tengan capacidad de trabajar con esa precisión, intentar meter un palito en la arena y que quede vertical, a ver si se puede, ¿no? Yo recuerdo que los pilotes, si nosotros tenemos que pasar los sótanos, creo que eran 14-15 metros, y luego el terreno es bueno y sí que entregaba la carga relativamente rápida, pero todo por fuste. Los micropilotes no es recomendable que entreguen carga por punta, en este caso no sé si llegamos a tenerlo algo en cuenta. Creo que eran 25-30 metros de micropilote, por lo tanto tú tiras una perforación para meter el micro y son 30 metros, y desviarte 1 centímetro o 2, no sé cuál es la tolerancia, que no te saldrá el porcentaje, pero es bastante bajo. Es realmente complicado, ¿eh? O sea, con esas longitudes mantener una verticalidad casi perfecta, porque esas tolerancias son mínimas, bueno, esto que acabáis de ver no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Y otra de las cosas que es muy interesante en este proyecto y en general en todos, que es algo que hasta esta asignatura de quinto, no sé, creo que no se ve, pero que sí se verá en la asignatura optativa de estructuras del máster, que es cómo dibujar una estructura en un documento. Porque, fijaos, nosotros estamos trabajando aquí de una manera más conceptual, trabajamos con esquemas. Ahora habéis dibujado y habéis hecho algunos esquemitas de vuestros proyectos, pero esos esquemitas solo sirven para explicar cuál es un poco la intencionalidad de lo que queréis hacer, pero ni mucho menos sirven para poder detallar una estructura, ¿no? Para poder pasar de esos conceptos, esas maquetas y esos modelos a la construcción, los planos de estructura tienen que estar detallados. No, lo siguiente, tiene que haber una precisión en la información y una cantidad de información suficiente para que quien no ha hecho esa información recoja esos planos, los sepa interpretar y se puedan construir, ¿no? Y que tengan en cuenta la forma de construirse, si se van a construir en taller, si se van a transportar, si se va a ejecutar directamente a pie de obra con puestos de trabajo en obra, las condiciones del transporte que comentaba, es decir, un edificio de esa complejidad en una calle donde no se pueden transportar barras de acero de más de 6 metros. Las barras de acero se fabrican en longitudes de 12 metros. Claro, no se puede llevar 12 metros en un camión en una calle que no cabe. Y hay que hacerlo todo a trocitos más pequeños. Ese tipo de cuestiones forman parte de un proyecto, de una estructura, del desarrollo de una estructura, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso también nos ha llamado la atención viendo la información que hay en un plano de estructuras, de verdad, vamos. No es lo que hacemos aquí, sino de verdad. ¿Vale? Insisto, en el máster, en la optativa, sí que se ve todos esos modelos, cómo se trabajan con esos modelos informáticos que ha contado Antonio, donde fijaos que hay también una precisión en el detalle de cada elemento estructural y cómo esos modelos sirven para después hacer las verificaciones estructurales que hemos comentado en otras ocasiones. Al final se resume todo en que no se caiga, no se rompa y no se mueva más de lo que tiene que moverse. Para cumplir esas tres condiciones, bueno, hay que verificarlo y hay que hacer sus modelos, ¿no?
trabajar más en profundidad con los modelos estructurales también se verá en la asignatura optativa del máster. Y otra cuestión también, al hilo de esto, y es la necesidad de trabajar en BIM. Sobre todo cuando estamos saliéndonos de un entorno estándar, normalizado, de estructuras porticadas de hormigón, forjados estándar. Cuando nos salimos de ese entorno, incluso en ese entorno también, pero sobre todo cuando nos salimos de ese entorno, trabajar en formato BIM es fundamental. Si no todos los procesos se complican, todos los procesos al complicarse y hay que dar más pasos, hay más posibilidades de errores que se pueden ir acumulando. Y, sin embargo, trabajando con BIM, esos modelos trabajados con BIM automáticamente pueden pasar a las empresas constructoras, a las empresas de acero, a las empresas de madera y poder meterlo, a su vez, en sus procesos de producción, leer directamente la información que se les pasa y fabricar, cortar barras por sistemas mecanizados. Lo vimos en la visita que hicimos a la empresa de maderas, ¿no? Cómo allí llega la información, el programa que tiene el robot aquel de maderas capta la información de BIM y la manda al corte. No hay que ir con una reglita midiendo 1,27 m y ahora lo giro 37,5 grados. No, aquello ya directamente lee la información y hace la pieza, ¿no? Entonces, eso es otra cuestión que es fundamental, ¿no? Y el compartir información entre los modelos de BIM de estructura con los de instalaciones, con la parte constructiva, envolventes, etcétera, y cada una de las partes y poder poner en relación todo, ¿no? Tener un modelo que lo tenga todo, ¿no? Eso también es muy curioso. No sé si estoy comentando cosas que he ido anotando, no sé si eso también nos ha llamado la atención o... Porque, sí. ¿Cómo ha sido el trabajo con la pantalla alquilada en sí? La excavación con la pantalla. La pantalla. Pues la pantalla, fíjate, fue un tema interesante que desarrollamos también de una forma express, porque muchas veces también en la parte de estructura trabajas con sistemas nuevos y al final es innovación, tiene parte de incertidumbre y cómo intensificar y controlar el sistema. En ese caso, estas pantallas son de ArcelorMittal, que tiene también delegación en Oriente Próximo y en Oriente Medio, perdón. Entonces, se trabajó con ellos. En este caso teníamos una arena bastante densa, bastante dura y necesitaba incluso de preperforación. Quiero decir, la idea de la tabla estaca es hincarla por golpeo, como si fuese un pilote de Inca, se hinca por golpeo. Por ejemplo, en la ribera en Londres del río está hecha muchas ampliaciones con tabla estaca, es un sistema convencional que tienen ellos para ganar espacio al río y contener. Aquí en Dubái también las tenían, pero el terreno era muy duro. ¿Qué pasa? Que te pones a hincar y rechazas. No puedes hacerlo. Entonces lo que se utiliza es una preperforación que inyecta agua a presión y entonces van cortando el terreno antes de que la pantalla llegue. Eso lleva unos pequeños tubitos por dentro del SIGPAL y te permite ir completando la hinca. Y luego también tenía otra parte, hubo aquí un error que tuvimos, entre comillas, y es que utilizamos, hay varios tipos de secciones, hay secciones en U y secciones en Z. Y en la tabla estaca utilizamos la SU, porque cogimos el catálogo y dijimos, bueno, pues SU, se utiliza también. ¿Qué pasa? Que la U, digamos, tiene la unión en la fibra neutra de la pantalla, que trabaja flexión. Entonces todo el rasante y la unión entre unas y otras lo tienes que hacer. Si hubiéramos utilizado Zetas, no. ¿Por qué? Porque el rasante está en la cabeza comprimida y en la cabeza traccionada. Parece una tontería, pero ahí fue un punto en el que tuvimos que darle vueltas a la cosa. ¿Por qué? Porque al meter los perfiles tendrías que garantizar que hay rasante, porque si no la flexión no se cumple. Y entonces ahí trabajamos de mano con la constructora para garantizar. Incluso teóricamente ellos validan que el rozamiento entre el deslizamiento por la hinca de las dos tablas estaca genera un gripaje del acero que puede ya darte como los valores de resistencia que tú necesitas. Pero bueno, aún así tampoco nos fiamos y lo que se hicieron fueron unos cordones discontinuos, los mínimos imprescindibles, para garantizar el rasante, el funcionamiento de las secciones en conjunto y luego pues para que en el desmontaje fuese fácil dar un corte a esos cordones de soldadura y poder separar las piezas. En el sótano, ¿cómo tienes el horno y cómo llegas ya al final en el encuentro con la parte ya
Esa es una pregunta interesante. En el sótano, claro, es complicado hacer esa solución y es importante que se haga bien y que se ejecute correctamente. Nosotros, bueno, de las partes que generamos desde arriba, al final hacemos perforaciones, hormigonamos y lo tenemos solucionado. Conforme vamos bajando es necesario consolidar los pilares de hormigón porque eso permite empotrar la estructura y dar estabilidad a lo que son los micropilotes. Entonces, para hormigonar esos elementos es necesario preverlo, tenerlo claro en obra. Si llegas en obra y no prevés esas situaciones, y ocurre muchas veces, no solo el descendente, tú te encuentras que tienes que hormigonar algo para arriba y el hormigón no hormigona para arriba. Entonces nunca, bueno, se suele a lo mejor llegar hasta donde puedes y luego con morteros de reparación puedes completarlos. Pero si previamente a la ejecución de los forjados, por ejemplo, dejas vainas con perforaciones para vertido y en hormigonados intermedios te dejas cuñas o te dejas incluso también unas vainas metidas, tú lo que puedes hacer es, tienes la vaina, que es un agujerito por el que luego puedes verter el hormigón. Encofras, viertes el hormigón y hasta que rebose, él te va a garantizar que llega al contacto con la superficie junta que hay. Es un punto importante a tener en cuenta para que en ejecución, claro, todo el mundo en una obra no tiene en cuenta ese detalle. Y es importante que la dirección facultativa sí que esté encima de ello y verifique que se ejecuta correctamente. Fijaos lo que acabas de decir, la dirección facultativa. La dirección facultativa sois vosotros cuando hagáis un proyecto. Es decir, sois vosotros los que tenéis que decir estas cosas, ¿no? Fijaos también que has hablado de fibra neutra, rasante, flexión, compresión, tracción, es decir, conceptos que se ven en primer año de estructuras. La fibra neutra se ve en segundo curso, ¿no? Incluso a lo mejor hasta en física, yo no sé si ahora en física se verá eso, ¿no? Pero que son conceptos tan básicos que cuando se está estudiando se piensa, bueno, tengo que encontrar la fibra neutra de esto, vaya coñazo, que lío. Pero eso es lo que se piensa cuando se está estudiando. Después, cuando se está en la realidad, esos conceptos hacen falta para poder construir. Si no se tienen en cuenta, no significa que no se pueda construir, sino que lo que sale funciona peor, o tiene más riesgo, o es más caro, o genera problemas de cara al futuro, ¿no? Que al final una obra no es un proyecto que se hace y ya termina el proyecto, qué bonito que es, mira qué bien me ha quedado el dibujo, ¿no? Sino que después cuando pasa a construirse, eso tiene que, ahí lo va a utilizar gente, se va a deteriorar con el tiempo y lógicamente tiene una responsabilidad, no solo directa, no solo una responsabilidad directa que hay que soportarla durante mínimo 10 años, sino que hay también una responsabilidad social de que se está haciendo algo que va a usar la gente. Entonces, todos esos conceptos como la fibra neutra, que parecen tan tontos y tan coñazo cuando se estudia, después se utilizan. Se utilizan y son necesarios, ¿no? Más cuestiones. ¿Alguna cosa más? ¿Os ha llamado la atención lo de que este pabellón tenga que desmontarse, el último que hemos visto? ¿No? Que habéis visto pedazo de obra, pedazo de obra tremenda, ¿no? Y no se podrá desmontar todo, imagino, ¿no? A ver, realmente, claro, del pabellón, por ejemplo, una decisión que se tomó inicialmente, el pabellón también se estudió como para poder ejecutarlo en madera. Estuvimos trabajando con la madera como elemento, pero chocamos un poco en el forjado de planta baja, porque era un forjado con cargas muy altas, apeos, etcétera, y la envergadura de vigas que salía, uniones, eran bastante importantes. Y otro de los aspectos que trabajamos fue en CLT, intentar resolver los forjados, que iba más en la línea de madera, hacer vigas de madera principales y forjados de CLT también para apear los conos que sí que iban a ser de acero. Eso sí que hubiera permitido tener un desmantelamiento prácticamente total atornillado del edificio. Sí que en algún momento cuando ya pasamos a metálica y por la evolución y los tiempos que requería la obra, sí que fuimos a chapa colaborante. Sin conectores principales, solamente con los tornillos mínimos para que luego el desmantelamiento fuese lo más rápido posible. Con cortes sí que entonces desmontar lo que es el forjado es lo único que queda como más duradero, pero todo lo demás estaba planteado con uniones atornilladas e hincada la tabla estaca. La cimentación
También se planteó en algún momento en hacerla con un encofrado, una cimentación prefabricada, transportarla, colocarla. No hubiera sido complicado porque las zapatas eran pequeñas y vamos, transportables. Pero también por temas económicos, de logística, al final sí que se aceptó que las zapatas fueran de hormigón in situ, aunque luego se dejaran ahí incluso. Creo que la Expo al final lo permitió picarlas y luego el forjado de chapa colaborante sí que era necesario fraccionarlo y retirándolo por su parte. ¿Y tiene uso ese edificio ahora? A ver, la última noticia que tuve es que bueno, la constructora fue una constructora italiana, Cimolai, una constructora importante a nivel también mundial y acogió varios pabellones de la Expo, y ellos pretendían quedarse el pabellón de la Expo por lo menos 5 años para digamos, establecer sus oficinas en Dubái en este edificio. Y es posible que lo haga. O sea, ahora lo último que se ha hecho es desmontar la escultura. La escultura ya ha terminado la Expo, que ha terminado la duración de 6 meses. Esa sí que se ha descolgado, se ha quitado del cono principal, y todo lo demás en principio no me consta que se haya demolido. Entonces es posible que tengan una concesión de 5 años para los pabellones que quieran seguir utilizándose y se pueda. Otra de las cosas que creo que es llamativa ha sido lo que has comentado sobre el viento, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a trabajar con una normativa que está limitada, ¿no?, en cuanto a la evaluación de cargas de viento, porque está pensada sobre todo para estructuras porticadas, pero tallas, las habituales, y hasta 30 metros de altura, con unas 10 plantas más o menos, ¿no? Cualquier cosa que se salga de eso, con el técnico no da solución. Y si además cualquiera de las geometrías que incluso habéis trabajado aquí en esta asignatura, o proyectos que hacéis en otras asignaturas, bueno, todo esto está muy bien. Tu proyecto, por ejemplo, ¿no? Cuando tu proyecto tiene menos problema porque es muy planito, no sube en altura. Pero, no sé, cualquier otra cosa que hacéis en otra asignatura de proyectos, lo que sea. El momento en el que se salen de geometrías que son las habituales, el poder construirlas con garantía de que aquello ni se rompa, ni se caiga, ni se mueva más de lo que tiene que moverse, no es fácil, porque las normativas no están preparadas para proyectos de esas características o de estas características, ¿no? Son normativas muy básicas que te dicen, sí, el viento sopla, empuja mucho, presiona y succiona, vale. Pero claro, con una cosa así, con unas geometrías así, ¿cuánto presiona? ¿Cuánto succiona? ¿Dónde succiona? Todo ese tipo de cosas, y más con telas, ¿no? Que o aprietan si hay presión contra la estructura, o incluso forman una vela, ¿no? Si hay una succión, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Y habéis visto cómo en la Politécnica en Madrid se han tenido que hacer simulaciones a través de maquetas y medir con sensores presiones, succiones y sacar datos para luego llevarlos a las herramientas de simulación, ¿no? Y eso lo estamos viendo en un edificio que es representativo, que es grande, etcétera, pero si nosotros nos vamos a un edificio más pequeñito donde también trabajamos con ese tipo de geometrías que no sean convencionales, pues nos encontramos con situaciones parecidas, ¿no? Y hay que hacer simulaciones, ¿no? Y no se puede tampoco ir así, bueno, más o menos, no, eso no. Es más o menos no funciona, ¿no? El más o menos es riesgo, el más o menos es falta de profesionalidad, el más o menos es dinero, y el más o menos no cabe en una obra que pretende ser singular y con geometría singular, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Realmente ha sido corta y muy interesante, porque yo creo que se podía haber seguido aquí hablando más, ¿no? Y se ha hecho muy corta. También una de las cuestiones que aquí en la escuela se trabaja muy poco por la propia configuración que hay de asignaturas, de planes de estudios de grado tan reducidos, con asignaturas tan reducidas, con materias que tienen que ir ahí con calzador, y al final es como cuando uno acaba el grado no sabe nada. Al final dices, ¿qué ha aprendido? Si sé un poquito solo de cada cosa, pero no sé mucho.
Entonces, bueno, ya habrá después tiempo para aprender, ¿no? Pero sí que es una pena que no tengamos más asignaturas que nos permitan dar el paso entre lo que es el proyecto, lo que es la parte técnica del proyecto y la obra. El salto a la realidad, porque al final cuando uno salta a la realidad tiene que hacer lo mismo que hay en el plano, pero sin herramientas informáticas, sino con otras herramientas y dibujando lo mismo que hay en el plano, pero hay que dibujarlo a tamaño real en la obra, ¿no? O sea, desde lo más básico y rudimentario, que puede ser una cinta de medir, hasta pues, herramientas de topografía, taquímetros, niveles, que permitan dibujar el proyecto en la realidad, ¿no? Y como en la realidad hacemos una maqueta y es una superficie plana porque es una maderita, pero bueno, la realidad no es una maderita plana, la realidad es que hay un terreno, que incluso llueve, que hay barro, que hay muchos problemas. Al inicio del curso que viene, los que os quedéis en el máster, aquí, en la asignatura de estructuras arrancaremos el máster aprovechando una obra que hemos empezado ahora en Altea para ir a visitarla. Eso será casi lo primero que hagamos, porque podremos ver, aunque sea de una manera puntual y casi anecdótica a lo largo de 6 años, pero ya que estaréis ya al final y muy cerca de acabar, poder ver ese salto de lo que es un plano a lo que es una realidad construida, ¿no? Y cómo podríamos estar hablando aquí toda la mañana de esto, ¿no? Pero cómo una maqueta pesa unos gramos, algún kilo, y para coger una barrita de esa estructura extensible se coge con la mano y se pega con un puntito de pegamento, ¿no? Pero esa barrita en la realidad pesa a lo mejor 150 kilos y tiene una longitud de 6 metros, y eso no puede haber alguien que vaya por ahí con un tubo cogiéndolo a mano y atornillándolo o soldándolo, sino que se necesita una serie de grúas, se necesitan una serie de herramientas y de infraestructura que permita hacer eso, ¿no? Entonces, ese cambio, el meterse en la cabeza, ese cambio es fundamental para hacer proyectos, porque si se conoce, o al menos se tiene presente en la mente, la construcción y la planificación de la construcción en el momento de hacer el proyecto saldrá mejor y saldrá con menos problemas. Si no es así, luego los problemas se multiplican de una manera importante. Incluso fijaos en esta obra que os digo, empezó la semana pasada. O sea, estaban simplemente con la pala quitando el asfalto del solar para poder empezar allí a hacer cosas, ¿no? Y el primer problema, pero que se convirtió en un problema importante, es que no se podía acceder. Y eso es un campus, es el campus de Bellas Artes en Altea, ¿no? Y el problema es que no se puede acceder a la obra. Claro, ¿cómo llegan los materiales? Si no se puede acceder a la obra. Si no puede entrar un camión, no puede entrar un tráiler, si no puede entrar una máquina de excavar, ¿cómo se hace la obra, no? Y dices, bueno, no puede ser. Bueno, pues al final las cosas ocurren, ¿no? Porque uno de los accesos está cortado porque hay un parking construido, y eso es un parking pensado para coches y no para trailers, ¿no? Si tienen que pasar los trailers por un parking, esos caminos, esas calles se destrozan en 2 meses, ya no queda asfalto. Por otro lado, que sí que hay un acceso natural, es un terreno que está en proceso de expropiación, no se puede pasar por ahí. Hay un tercer acceso que es un camino público, pero que si ese camino público tiene 1 kilómetro, hay 10 metros que son de propiedad privada. Y el propietario no quiere que por delante de su casa pasen camiones. Y el último punto de acceso es un parking en un aparcamiento de estos de tierra, que es municipal, y el ayuntamiento dice que por ahí no pasen camiones. Y dice, vale, pues entonces habrá que traer los materiales en helicóptero y dejarlos caer, ¿no? Fijaos hasta qué punto puede haber condicionantes en una obra, ¿no? Bueno, eso
¿Ves? Ahora la veremos. Al año que en septiembre, finales de septiembre, que es cuando empieza el máster, en primera semana de octubre podremos ir a verla y yo imagino que para aquel momento la estructura estará, si no terminada, casi terminada. ¿Vale? Tiene unas estructuras también complejas, interesantes, ¿no? Y bueno, pues no sé, bueno, lo que digo, es una pena no tener una asignatura de construcción de estructuras, que antes sí estaba. Antes sí que había una asignatura de construcción de estructuras donde se veían estas cosas. Bueno, pues... y una cosa que también dentro de la construcción que es interesante, y eso imagino que también nos podrás comentar algo, y ya con esto terminamos. Cuando nos ponemos a dibujar en Revit o en AutoCAD o en lo que sea, lo primero que tenemos en la pantalla es un eje, un sistema de referencia, y aparecen los ejes, que al final yo no sé si le da mucha importancia o no al eje, ¿no? Que bueno, al final es como un dibujito flotando en el aire, pero no es un dibujo flotando en el aire, está referenciado. Cuando se va a la obra hay que hacer lo mismo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es poner unos ejes de referencia, porque si no, ¿a partir de dónde se mide? A partir de dónde se empieza a dibujar, voy allí y a ojo empiezo a dibujar. Hay que buscar en el plano un punto de referencia, origen, punto 000. Y ahí empezar a sacar ejes, a medirlos, y esos ejes tienen que estar permanentes durante toda la obra, porque esos ejes no sirven solo para dibujar una cimentación, esos ejes sirven para dibujar todo el edificio entero. Cuando se está construyendo la planta 3, la posición de los pilares no sale de la planta 3, sale de la referencia al origen. Si no, al final un pilar sale así, de la planta de arriba se va, vamos, 10 centímetros sin darse uno cuenta, ¿no? Muy bien. No sé, aquí en estos, imagino que en este tipo de estructuras los ejes de referencia para arrancar el replanteo es una Sí, putada. y es complejo. Imaginad, o sea, con las geometrías circulares, con todo esto, hay un trabajo bastante importante. Y yo en el sentido de, y creo que es importante también, o sea, cuando entramos también en el ámbito de las estructuras, es un campo en el que se mezclan diferentes perfiles. Yo creo que es interesante también cuando nosotros como arquitectos trabajamos con otros perfiles, porque de todos se aprende. Y un punto que va en la línea de lo que dice Antonio, de cómo esos ejes, esa delineación, ese dibujo tiene que trasladarse a obra, creo que es importante, y es una herramienta que tenemos los arquitectos, que la desarrollamos bastante durante toda la carrera y en la práctica profesional, que es que el dibujo, o sea, desde los primeros bocetos a mano alzada que hacemos al principio hasta terminada la obra, es la mejor herramienta de la que disponemos. O sea, estos edificios pueden llevar mucho cálculo de estructuras, pueden llevar muchas elecciones de materiales, de cargas, etcétera, pero creo que el hilo que une todas esas puede ser el dibujo, y trabajando con herramientas de ese tipo aplicadas al diseño, creo que los resultados siempre pueden ser perfectos. Fijaos la cantidad de infraestructura, ¿no?, que hay planificada ahí, ¿no?, para poder hacer eso. Toda esa infraestructura tampoco es casual, ¿no? Es decir, voy a empezar a construir la rampa. Pues venga, como no puedo subir, pongo un andamio. No es así. O sea, hay una planificación previa de todas estas cosas, ¿no? Hay una cuestión que hay muchas veces cuando estáis ya más al final todavía que ahora, y bueno, que preguntáis, ¿dónde puedo trabajar? ¿Estoy trabajando en un estudio? ¿Estoy colaborando con un estudio? ¿Estoy no sé qué con un estudio? ¿Estoy con un estudio? No, o sea, para poder hacer proyectos, ojo, proyectos que se vayan a construir. Otra cosa es que se vayan a hacer proyectos con otra intención. Pero si la intención es hacer proyectos para construirlos, la mejor experiencia para empezar recién acabado es estar vinculado a una empresa constructora. No mucho tiempo, porque eso agota, pero es muy duro. Pero un periodo de entre 1 y 2 años en una empresa constructora que no sea pirata, no sea muy mala, sino que tenga una calidad adecuada,
una mínima calidad adecuada, estar entre 1 y 2 años conociendo la realidad de cómo se construyen las cosas, esa es la mejor experiencia para empezar a hacer proyectos. Luego, efectivamente, llegarán normativas, llevarán una serie de cosas, pero teniendo en cuenta que los proyectos no los hace uno solo, sino que se hacen siempre en equipo, pues eso ayuda, ¿no? Pero si no se sabe o no se tiene una mínima noción de lo que implica cada vez que se hace una rayita en un plano, si no se tiene esa noción, luego es difícil hacer buenos proyectos. Desde el punto de vista técnico, ¿vale? Desde el punto de vista intelectual pueden ser muy buenos, pero desde el punto de vista técnico, si no se sabe qué significa una raya, no son buenos proyectos, sí, ¿no?